Nosotros hoy a don Mario de Bandas, miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, a don Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos, y don Edwin Solano, quien viene en representación de la Unión Médica Nacional y también, por supuesto, que es presidente de la Unión Médica Nacional. Tenemos en línea a Luis Diego Alfaro, director del Hospital de Grecia. Ya son muchos los conatos, digámoslo así, que se dan de conflicto en la Caja. O sea, el Hospital México primero estalla con la denuncia de la doctora Bogantes, pero ahora se vio que la situación era muchísimo más generalizada. Recientemente hubo un paro de labores entre los trabajadores del Hospital Calderón Guardia. En fin, uno empieza a ver distintas situaciones de salud que ya pareciera que estamos en un proceso de crítico realmente. Eso es lo que venimos a analizar aquí con esta mesa. Vamos a hablar de inmediato con el director del Hospital de Grecia, Luis Diego Alfaro, porque en este momento los hospitales de Grecia, David, igual el de San Ramón, están con la carga de alguna manera, ayudando también al Hospital México. E igualmente el de Punta Arenas, Heredia y Alajuela. Buenos días, don Luis Diego Alfaro, director del Hospital de Grecia. ¿Cuál es la situación en este momento de estos hospitales y qué cree usted que finalmente están resolviendo estos centros hospitalarios? Bueno, muy buenos días. Yo creo que es fundamental que los hospitales no se vean como unidades, como islas, sino más bien que nos veamos como un grupo. Precisamente creo que eso fue lo que se trató en la última reunión, vernos lo que es la red noroeste como una red de apoyo del Hospital México. Sabemos que en la medida que el Hospital México resuelva, pues probablemente todos los hospitales que pertenecen a esa red nos vamos a ver beneficiados. En este sentido, pues la idea es ofrecer lo poco o mucho que cada una de las unidades tenga, para paliar, porque no somos claros que no es una cuestión que se va a resolver en el corto o mediano plazo. Estamos frente a una demanda de servicios muy alta que probablemente pues para todos los centros ya es un poco difícil manejar. En el caso de nosotros específicamente, lo que le ofrecimos al Hospital México es utilizar las jornadas vespertinas más que todos los horarios vespertinos para que utilicen los quirófanos para patologías de baja complejidad que puedan resolver. Básicamente es eso. ¿Ustedes le están resolviendo entonces situaciones al Hospital México? Realmente lo que les estaríamos es facilitando las instalaciones al Hospital México, las salas de operaciones específicamente, para que los profesionales y el personal del Hospital México tenga digamos que unos horarios adicionales de uso de quirófano para resolver patologías de baja complejidad. Eso significa que alguna vez, en algún momento, ustedes han tenido que resolver situaciones de otros hospitales o estamos en una situación crítica. ¿Cómo lo valora usted? No, ya nosotros hemos colaborado con otros centros. En algún momento colaboramos con el Hospital de San Ramón, ahora que que está todavía en el proceso de construcción de las salas de operaciones. Lo que hacemos es igual, prestarle las salas, a veces en jornadas ordinarias, a veces en jornadas extraordinarias, de manera que el personal de un determinado centro, en este caso San Ramón o ahora el México, se desplace al hospital, vengan los pacientes, se les resuelva su problema quirúrgico y después vuelven al centro de donde vienen originalmente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Don Edwin Solano, presidente de la Unión Médica, ¿qué es lo que está pasando entonces en el país con la situación de nuestros centros hospitalarios? ¿Estamos llegando a un punto crítico, cree usted? ¿Qué balance hace usted? Mire, indudablemente que la situación que tiene la institución tiene varias amenazas. Indudablemente ya el informe de notables, el informe de la Defensoría de los Habitantes y el informe de mayoría de la Asamblea Legislativa dejó muy claro cuál era el problema, uno de los problemas fundamentales que tiene la institución. ¿Cuál es? La mala gerencia que se ha hecho, la mala administración que se ha hecho. Pero además de eso tiene otras amenazas que a mí me preocupan más. Y son la voracidad de algunos políticos y algunos empresarios que pretenden y tienen interés de privatizar una institución que ha sido pilar fundamental de la democracia de este país y que ha sido pilar fundamental de la tranquilidad social de este país. Ese es el mensaje probablemente más importante que debemos llevarle al pueblo costarricense, a todos aquellos que se benefician de una institución noble
importante para este país. Pero bueno, cuando se habla de que ha habido una mala administración, tenemos que decir que de ahí ha habido una mala planificación. No puede ser posible que la infraestructura sanitaria de este país esté colapsada y que ya la mayoría de edificios y la mayoría de la infraestructura que tiene la caja ya haya cumplido su vida útil. Son pocos, podríamos contarlo con 2 dedos, los hospitales nuevos que tiene este país. El hecho de que las listas de espera se prolonguen y escuchar a la gerente médico decir que ahí hay alguna situación que no se está dando y que no es correcta, a mí me preocupa también, porque ahí han estado 6 años con una unidad técnica de listas de espera que tiene 12 y las listas de espera cada vez se prolongan más. Pero cuando hablamos de listas de espera, que es una de las grandes preocupaciones que tiene este país y que tienen los asegurados de este país, tenemos que hablar de infraestructura, tenemos que hablar de recurso humano, tenemos que hablar de equipamiento, porque si eso no lo tenemos, por más especialistas, por más médicos que se tengan, por más trabajadores de la salud que se tengan, las listas de espera seguirán prolongándose. Así es la manera como yo veo la situación que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social. E insisto en que la más importante y la más seria amenaza que yo veo es el interés de algunos de privatizar una institución que estoy seguro que todos los costarricenses les reconocen las bondades y reconocen lo que ha significado para este país y no van a permitir que pase lo que ha estado pasando en Colombia con la Ley 100, que le entregó a la empresa privada la Seguridad Social de Colombia. Y como nos decía un colega colombiano que vino a darnos una charla, habían colombianos que en el ir y venir de un lado para otro se nos morían en las calles. Eso es lo que no queremos en Costa Rica. Y está pasando eso, Alexis Castillo, presidente del Colegio de Médicos, se nos está muriendo gente. Hay algunos médicos que lo decían, esa es la situación, lo dijo la doctora Bogantes, es la situación en el Hospital México. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este foro, con todos estos compañeros que están realmente muy compaginados con el asunto de la situación en la institución. Yo quisiera decirles primero que todo que nosotros somos defensores de la institución, en el sentido de que debe dar la mejor propuesta de atención a toda la población. Como colegio de médicos, a nosotros nos corresponde velar porque esa prestación de servicios se haga en condiciones óptimas, favorables, que no ponga en riesgo la vida de los pacientes. Y por eso el colegio desde el pasado ha estado haciendo algunos pronunciamientos en el sentido de que deben mejorarse las cosas, pero deben mejorarse las cosas. Yo le voy a ser franco, doña Laura, cuando uno viene a estos foros y hablamos de lo mismo y seguimos hablando de lo mismo, me preocupa montones de que la gente no sienta realmente un cambio importante en su atención todos los días. Y yo creo que es importante que debe impactarse esto. La gente está inconforme porque está haciendo espera, es muy paciente la gente. El personal que está en los hospitales está explotando. ¿Y por qué? Porque lógicamente se sienten comprometidos al dar la atención médica, llegar y no poder ofrecer el tratamiento que en ese momento se merecen los pacientes. No puede ser posible que estemos a tan largos plazos en situaciones tan delicadas como cardiología, como cáncer. Creo que esto hay que ponerle atención, pero lo que se necesita son acciones que vayan a darle vuelta a esto. Esto de las listas de espera se viene hablando desde el gobierno anterior, en la Asamblea Legislativa, y hay un informe donde hay recomendaciones y no se han llevado a cabo. Yo sí creo que, si bien es cierto, han mejorado algunas cosas, porque no hay que ser tampoco tan extremista en el sentido de decir que no se ha hecho nada, pero no ha llegado suficientemente donde debe ser, que es impactar la atención a los pacientes. Y yo creo que eso es fundamental. Si usted no impacta a nivel de los pacientes, la crítica, la chota siempre sigue igual. Y vean ustedes que en todos los medios salen casos muy patológicos, muy extremos. Y yo creo que en eso hay que entrarle. Que con recursos, que faltan recursos, infraestructura, sí, todo esto es cierto. Es cierto, y este es un país que no es un país rico, es un país que tiene que hacer con sus recursos lo más que pueda. La gestión, por supuesto que la gestión no ha estado a la altura,
gestión de todo tipo, ¿verdad? Gestión de listas de espera, gestión de mantenimiento de todos sus locales, gestión de todo. Estamos de acuerdo, la crisis obliga a veces a recortar cosas que a lo largo nos van a producir esto, porque si usted recorta en atender los techos de las casas, lógicamente después le van a salir goteras y se va a inundar la casa. Y yo creo que es muy importante decirles que es hora de que nos pongamos todos juntos a trabajar en esto. Y quiero decirlo todos juntos. Me pareció muy bien en el Hospital México la denuncia que hizo la Unión Médica Nacional, que realmente llevaba adelante con los otros sindicatos el sentimiento de todos los trabajadores de esa institución que se sienten a veces no, se sienten desamparados y no pueden dar la atención que merecen los pacientes allá. Y me pareció importante también ver la junta directiva de la Caja y toda la gente allá en el México, porque yo creo que de eso se trata, que bajemos a ver cómo está el asunto entre todos y veamos propuestas alternativas. Yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo y tenemos que ver de qué manera podemos hacerle frente a una crisis para que no lleguemos a extremos donde los pacientes puedan perder la vida por falta de atención. No están bajando las autoridades, Mario de Bandas, el representante de la Junta Directiva. Bueno, digamos que hay una nueva situación mundial que la gente está reclamando mayor horizontalidad, que las autoridades bajen. Sin embargo, hay una inercia institucional en todo el país donde hay reticencias todavía a lograr gobiernos más horizontales, más vinculados a la gente. Esto es claro. Yo creo que hay que romper esa tecnocracia y esa forma burocrática de manejar las cosas para lograr que las autoridades estén más cerca de las bases y entre todos gestar las decisiones. Me parece que esto es un problema nacional y es un problema que hay que resolver en la Caja del Seguro, me parece. Pero me equivoco, Mario de Bandas, de la Junta Directiva. Nunca he visto, como en una semana, la semana pasada hubo como varios estallidos y uno grande, o sea, decir que el Hospital México tenía menos camas que con las que arrancó 45 años atrás era como espeluznante. Sí, pero no hay palabras. No, claro que es acongojante. Ahora, lo que sí hay que señalar es que es una situación que se ha acumulado durante 15 o 20 años. ¿Verdad? A mí me gustó mucho la protesta de los trabajadores del Hospital México, pero también me hacía la pregunta, ¿por qué esta protesta no se hizo hace 4 años cuando empezaron a restringir los gastos? Porque equilibraron las finanzas de la Caja restringiendo gastos. Yo entiendo que hay que administrar muy bien, como dice, creo que el Código Civil, hay que administrar los recursos como un buen padre de familia, como una buena madre de familia, con un gran cuidado. Hay que hacerlo y hay que dar esa lucha en la Caja, pero también hay que entender que faltan recursos. Tenemos 1.700 millones de metros cuadrados de obra física en la Caja del Seguro, y el 75% está en regular o mal estado. No se le ha dado el mantenimiento. Hace falta nueva infraestructura, hace falta equipo, hace falta formar más especialistas, formar recursos humanos. Hemos estado hablando con el presidente del Colegio de Médicos, con el presidente de la Unión Médica, para ver cómo resolvemos algunas carencias de especialistas que son críticos, como es el caso de anestesiólogos, como es el caso de radiólogos. Hay que formar muchos técnicos, pero esto significa crear plazas y esto significa gastos muy grandes. Vamos a poner un ejemplo. 1.400 EBAIS tiene el país, aproximadamente. Si se le dota de un médico más, son 1.400 médicos más el equipo de apoyo, y entonces estamos hablando de sumas muy grandes presupuestariamente, ¿verdad? Además, si usted le da 1.400 médicos, hay que darles más equipo, hay que darles asistencia. Entonces, además de mejorar la gestión, yo estoy de acuerdo que hay un problema de gestión, no solamente a nivel central, sino también en los hospitales. Hay que revisar el modelo de administración que hay en los hospitales para mejorar la eficiencia. Porque, por ejemplo, lo de las listas de espera, es cierto que la unidad de listas de espera parece que no ha cumplido su cometido como lo habían pensado cuando se creó, pero cuando uno llega y se da cuenta que en los centros hospitalarios no se están gestionando bien
esas listas de espera, que hay listas duplicadas, que hay pacientes que ya fueron atendidos y que siguen manteniéndose en las listas de espera, ¿verdad? ¿Pero eso es por qué? Bueno, porque no se está haciendo la gestión, la parte de ¿Ese es administración. el director o directora del hospital? Yo digo el director, yo no diría el director, yo digo el modelo de gestión. Eso hay que revisarlo. Tenemos gerencias, digamos, atrasadas. La gerencia moderna, por ejemplo, incluye la gerencia de riesgos. Una gerencia moderna le tiene que estar alertando a quienes toman las decisiones en qué momento se está produciendo un riesgo. En la caja eso no existe. No tenemos una planificación inadecuada, no porque los compañeros que trabajan en planificación no hagan su trabajo, sino porque se planifica, después no se evalúa bien, no se controla bien, no tenemos una oficina de proyectos en la caja, ¿verdad? Que coordine el desarrollo total de un proyecto. Entonces, a veces se construye, después se equipa, después viene la parte del recurso humano, entonces se producen descoordinaciones que encarecen, que llevan insatisfacción a los pacientes. Esto hay que someterlo a una exhaustiva revisión. Hay un tema que hay que plantearlo y que no implica molestar a ninguna persona en particular, pero hay que llegar a la conclusión de que la figura de la presidencia ejecutiva no es lo mejor para la Caja del Seguro Social. En las normas de buen gobierno que están estableciéndose ahora, incluso para las empresas privadas, son muy enfáticos. El presidente de la Junta Directiva no puede ser el gerente de la empresa. Tiene que haber una separación entre el nivel director y el nivel gerencial. Y en la Caja, la figura de la presidencia ejecutiva confunde ambos términos. Y entonces, por un lado, se debilita a la misma Junta Directiva y por otro lado, se introducen variables en la administración de la Caja de nivel político que son inevitables, porque si a un presidente ejecutivo lo nombra en la Casa Presidencial, y ahí la Casa Presidencial es un ente eminentemente político, sujeto a una gran cantidad de tensiones políticas, y eso se transmite a una institución que debe tener un carácter técnico muy exigente, muy elevado. Yo creo que sí, hay que revisarlo. Hay una crisis institucional, reconozco que hay una crisis institucional, y los usuarios, los costarricenses, tienen que jugar un papel central en la defensa de la Caja. Es indispensable que se organicen en las comunidades, en los centros de trabajo, que se hagan jornadas con los médicos, con los trabajadores de la Caja, para entender la magnitud del problema y generar la voluntad política necesaria para hacer los cambios que esa institución necesita. ¿Es eso? ¿Es la figura del presidente ejecutivo lo que está haciendo más aguas en la Caja? No es solo la figura de la presidencia ejecutiva. Indudablemente que debo estar de acuerdo con don Mario en que esa figura, que es una figura totalmente política, debe desaparecer. No le hace bien al desarrollo y al trabajo que se tiene que hacer en la institución, pero indudablemente que hay que hacer una reingeniería, hay que revisar las gerencias, hay que revisar qué están haciendo. Y la otra cosa es que nosotros creemos que puede haber buenas voluntades, pero no solo son buenas voluntades. Lo que necesitamos es gente que active y que accione para resolver los problemas que tiene esta institución. Diciendo una cosa, indudablemente que la Caja sigue teniendo las mismas bondades. Seguimos haciendo trasplantes de hígado, seguimos haciendo trasplantes de corazón, seguimos haciendo grandes cirugías. Y a veces me pregunto, y se lo he dicho a la presidenta ejecutiva, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la institución no le dice al pueblo las bondades que tiene esta institución, las grandes cosas que se hacen en esta institución, los grandes sacrificios que hacen los trabajadores para llevar adelante esto, entendiendo, como dice Alexis, que este es un país pobre con una salud de país rico? Por eso, pero tomando eso en cuenta, si ¿usted cree que está en su punto más crítico? ¿Este es el punto más crítico o lo pasó? ¿Fue en el momento que se habló de aquella contratación de casi 10,000 empleados en la Caja durante la gestión de Arias Sánchez? ¿Fue ese su momento más crítico que se habló de las finanzas? ¿Se esperaba que esas acciones se empezaran a ejecutar para evitar esto? Pero hoy por hoy el Hospital México estalla en una crisis. Yo creo que ese fue el punto más crítico, indudablemente. Eso fue la gota que derramó el vaso, indudablemente. Debo reconocer que se han hecho cosas, y algunas cosas importantes, pero todavía falta mucho. Y entonces tenemos que ver
como se ha dicho aquí en la mesa, ver cómo, siendo un país pobre, con presupuestos disminuidos, cómo podemos lograr darle la oportunidad a los pacientes de tener una atención óptima y lo mejor posible. Don Alexis. Bueno, yo quisiera decirles que es cierto, la crisis se produjo en una forma muy severa cuando tuvimos el asunto financiero, pero sí quiero decirles de que no todo es con obras. El México está muy colapsado en obras. El Calderón Guardia también. Sí. Tienen 10 años de no construir una torre cuando se perdieron 110 camas y todavía sigue colapsado. Bueno, hoy el San Juan de Dios tiene 2 salas que no las utilizan, aunque ellos dicen que bajaron las listas de espera en un 20%. Bueno, el San Juan también ha estado pidiendo, porque también está colapsado. Mira, hay un colapso general. Aquí el asunto, me parece a mí que hay que revisar los modelos. Hablan mucho de redes, todo el mundo habla de redes, pero están funcionando. Cuando usted al paciente le da una referencia para que vaya a un hospital central y se encuentra de que no es atendido, o le dan campo a 3 años, o lo trasladan para operarlo y entonces resulta que también, o sea, hay algo que hay que hacer y yo sí creo que tenemos que hacerlo todos. Vean que le estoy diciendo porque esto ya no es solo de los médicos, están angustiados. O sea, el Colegio de Médicos tuvo que dar un cursito acá en cuanto al asunto de un programa de atención español, porque notamos que la enfermedad ha ido aumentando en los médicos y por supuesto en el personal de salud, porque los médicos van y ven los pacientes, pero se quedan las enfermeras, se quedan las secretarias, los guardias, y la gente tiene razón. Si no los atienden, pues si no atienden al chiquito, pues el primero que está se lo cobro, y eso es muy importante. Por eso le decía a don Mario que ya necesitamos acciones que vayan revirtiendo eso. Yo creo que es importante a ese nivel actuar, porque ahí se viene acumulando todo. Pero, doctor, los hospitales, yo los hospitales centrales deben atender cosas muy calificadas. Claro. Vea lo que está hablando, lo que están diciendo alguna gente. Bueno, que se vaya a hacer a Grecia todo lo del México. Vea, yo creo que cada hospital debe resolver sus problemas. Claro. Su lista de esperas propia. ¿Cuál manda al San Juan o al México, al Calderón? Aquello que es realmente calificado. Y ahí comience usted a hacer la limpieza. Sí, sí. Le voy a confesar algo, don Mario, y dicho sea de paso, para que usted sepa, hay una cosa importante. Con el asunto del servicio social obligatorio de los especialistas de 1 año, eso ha ayudado muchísimo. Es un impacto que usted lo va a ver pronto, porque se han ido especialistas a área rural y ahí están reteniendo muchísimo de la gente que está colapsando el centro. Yo creo que son medidas importantes que van a impactar pronto. Pero bueno, hay que trabajar más en ese asunto de la puerta de los hospitales. De las redes. Pero vea usted, por ejemplo, para que veamos, cuando se colapsó el hospital de Punta Arenas por el terremoto en Nicoya, se declaró emergencia nacional la construcción de ese hospital. Uh-huh. Hasta ahora están los planos. Yo en broma he dicho, ¿qué tal que no lo hubiesen declarado emergencia nacional, verdad? ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto fue el terremoto de Nicoya? No recuerdo, ya hace como 6 años, 7 años. 6 años. Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? El hospital de Punta Arenas, un hospital tan importante, hasta hace poco se le aprueba el TAC, un TAC para el hospital de Punta Arenas. Fíjese, pacientes con necesidad de un TAC que los trasladan de Punta Arenas al Hospital México. Y eso es terrible ya para un paciente que venga con un traumatismo serio, ¿verdad? Bueno, ahora, pero hay que fortalecer ya el Hospital de Alajuela, el Hospital de Heredia, el Hospital de San Ramón, el Hospital de San Carlos. Hay que construir el Hospital de Cartago. Hay que hacer la torre en el Hospital San Juan de Dios, hay que hacer la torre en el Hospital Calderón Guardia, hay que terminar lo del Hospital México, hay que fortalecer el Hospital de las Mujeres, y esto significa equipo, infraestructura, más personal, más recursos humanos. Por eso yo insisto, y creo, doña Laura, que la crisis puede ser mayor en cualquier momento. Yo he estado defendiendo esa tesis. O sea, que vienen más conatos de enfrentamientos con las autoridades. Llamar la atención, porque la población exige, también es cierto,
Costa Rica no tenía los CEBAIS. Al crear los CEBAIS, usted también creó una mayor oferta. Entonces crea una mayor demanda. Ahora la gente va al médico y ahora la gente exige que se le atiende. Y está bien que exija y que exija lo mejor. Y en Costa Rica no podemos volver a ver para atrás. Hay que pelear porque se le dé lo mejor. Pero esto significa revisar y sentarnos efectivamente a buscar un acuerdo nacional para ver cómo se reorganizan los servicios de la Caja, cómo se revisa el modelo financiero de la Caja, cómo se resuelve el problema de la formación de profesionales en salud y técnicos en salud, ¿verdad? Para satisfacer esa necesidad que tiene el país. Eso es lo que estamos planteando. Y quiero decir una cosa porque no sería correcto que no lo diga. En la Junta Directiva de la Caja hay una preocupación sobre todos estos temas y a veces nos sentimos impotentes para poder también resolver las cosas, porque fíjense ustedes, cuando ustedes le hablan de esto y cuando llega el presupuesto, y bueno, son tantos miles de millones, ahí se habla así de miles de millones de dólares, y vuelve a ver el presupuesto y dice, bueno, ¿y de dónde sale de dónde se puede sacar esta plata? Alguna gente dice, no, pues que le sobra ahí, no. Efectivamente, al final del año, porque por razones diversas no se ejecutan cosas en el presupuesto, aparentemente entonces surge un superávit. Pero todo eso está comprobado. Por eso, pero vienen más conflictos. Yo creo que sí vienen. Definitivamente yo creo que sí. Mario, aquí hay cosas importantes. Ya hablamos de que hay una situación crítica en la mayoría de las unidades de este país. Y ya de alguna manera los trabajadores y los médicos, como dice Alexis, ya están agotados, ya se están enfermando. ¿Por qué? Porque de alguna manera la institución ha estado en las espaldas de los trabajadores y muchas veces nos hemos quedado tranquilos. Edwin, permíteme nada más, Mario, que termine. Vea, tenemos casi 20,000 trabajadores interinos. 20,000 de 52,000 trabajadores que tiene la Caja, 20,000. El 50% de los médicos está interino. Pero Mario, yo creo una cosa. Y estos son problemas acumulados durante tantos años. Mario, pero vos hablarás de preocupación de la Junta Directiva. No, ahora ya no hay que preocuparse, ahora hay que accionar, hay que ocuparse, hay que hacer algo aquí, porque indudablemente que en honor a la verdad, esta situación que se está presentando en cualquier momento se convierte en un efecto dominó si no se toman decisiones rápidas y claras en beneficio de la atención directa a los pacientes. Yo estoy de acuerdo. No puede ser posible que sucedan cosas como la que sucedió en la época de Oscar Arias, cuando se vino la gran debacle de esta institución, no sé con qué interés. Y sigo insistiendo que no sé con qué interés, porque pueden haber intereses velados ahí que lo que pretendan es quitarle a este país y quitarle a este pueblo, a este noble pueblo, una institución que debe ser sagrada para los costarricenses. Insisto en que tenemos que hacer acciones. Ya habló Alexis de la red. Esa red no ha funcionado, tiene que funcionar, pero para que funcione tenemos que tener hospitales periféricos con capacidad resolutiva. Tenemos que tener un primer nivel, y eso lo hemos hablado, Mario, que sea resolutivo. No puede ser posible que ahí en el primer nivel se convierta nada más en los referidores a los diferentes hospitales, no solo los centrales, los periféricos, los regionales. Ahí es donde está el problema. Tenemos que volver resolutivo el primer nivel para que el segundo nivel se afloje de una manera, y aflojando el segundo nivel se pueden resolver problemas que no son tan delicados ni tan graves, que son los que tienen que venir a los hospitales clase A, que son los encargados. Yo estoy de acuerdo con el doctor Solano, y por eso digo que es desesperante ver la lentitud. Digamos, el problema de la red está identificado. Hay que nombrar un gestor de red, porque también son redes sin un nivel de autoridad. Entonces nadie manda ahí. ¿Qué son redes? No nombre más gente. El problema, doctor, es que es simpático, todos estamos de acuerdo. Pero el problema sigue. Pero el problema Entonces, es cuando usted tiene una red y el director de un hospital no quiere hacer caso, no quiere colaborar. Pero Mario, ¿cómo es posible que un director no quiera hacer caso? Porque no hay una junta directiva y una gerencia perdón. que tienen la responsabilidad de decir, señor, aquí vamos a resolver esto de esta forma. Por eso, lo que yo quiero decir es que la red, efectivamente hay que revisar el rol de las direcciones regionales, ¿verdad? Para ver cómo se organiza eso o no se organiza, pero eso hay que hacerlo rápido.
¿verdad? Así como he dicho, la gestión dentro de los hospitales. Hay que revisar eso, ¿verdad? Para establecer un nivel gerencial con más fuerza dentro de los hospitales. Hay que y hay que revisar, hacerlo urgentemente, y yo estoy de ya acuerdo. cambiar directores. Hay que, Bueno, hay que Sí, hay que empezar de poco a mucho, don Mario. En las cosas en la vida siempre vienen de poco a mucho. Y yo creo que en esto es importante reforzar la periferia. Los directores no están solos. Ahí siempre hay un equipo, que debiera haber equipos multidisciplinarios en los lugares Ciudad Neyli, Liberia, en los hospitales periféricos, que puedan tomar decisiones colegiadas, por supuesto que apoyados, porque si van a tomar decisiones colegiadas y no los apoyan, pues es lo que está pasando. Eso es el tema. Entonces tienen que estar apoyados por la parte la estructural, pero no dejar todo al centro. ¿Vea usted? No, yo estoy Pusieron de el acuerdo. centro y el centro ha hecho realmente una muy mala gestión. ¿Qué es el general. centro? De la parte de aquí, de oficinas Oficinas centrales, la centrales. parte donde están todas las jefaturas, la Sí, grandota. pero No lo han también logrado. la Hay que- desconcentración tampoco funcionó como Bueno, porque no debía hubo funcionar. controles adecuados, Bueno. hubo una supervisión. Póngale supervisión a usted y exija resultados y va a darse cuenta. Vea, don No. Mario, Pero nadie Alexis, sabe mejor. Alexis, además tenemos que decir que la desconcentración no hubo la desconcentración presupuestaria que se pretendía. Entonces, los directores mismos desconcentrados se quedaron Doctor amarrados Solano, y eso hay que entenderlo así. Pero le voy a decir una cosa, esa desconcentración fue un paso en el sentido de la privatización de los hospitales, así está planteado en un documento escrito por don Miguel Ángel Rodríguez, y así se hizo esa ley con ese propósito. Por eso las cosas se quedaron después a medio camino, ni para un lado ni para otro. ¿Cuántos millones le costó a la caja ese ejercicio? No sabemos. No, la Obviamente, participación que estoy hablando a nivel rural, a nivel periférico, es no solo las autoridades de la institución, la población tiene que estar Tenemos que ir incluida en cerrando. esto, porque ellos son los Estoy que de van a acuerdo. estar, y además de eso, ellos deben hay participar. que potenciar las juntas de salud que están como dice nuestro que no les pueblo, dan pelota. ninguneadas, ¿verdad? Ay, por Ahí- supuesto, No y es lo más existen. importante. Hay que fortalecer las juntas de salud, hay que fortalecer la participación comunal, Por supuesto. ¿verdad? Pero vamos a ver, hay que fortalecer las redes, pero de nuevo volvemos al tema de las inversiones. Vea, los hospitales nacionales están exigiendo las inversiones, y yo sostengo, cuando se termine la torre del Hospital México o la torre del Hospital Calderón Guardia, que se llevan 6 o 7 años para terminar los 4 años, Con la del San van a Juan. estar colapsadas ya si no se hacen las inversiones en las redes, en los hospitales regionales, en los EBAIS. Y me voy con don Edwin. Planificación. Bueno. Si hubiera habido planificación El tema desde final hace es eso. 20 años, Me parece muy bien que el probablemente no colegio- estaríamos conversando a hoy de la crisis Edwin, de la caja de la costarricense. crisis. Me parece muy Tenemos bien que ir a una pausa. sí, vamos a ver, pero me parece muy bien que el colegio, la Unión Médica, Tenemos y que estoy irnos. seguro que los otros sindicatos unamos fuerzas para buscar soluciones, empujar juntos las soluciones que son muy difíciles. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, se aproximan próximas conflictos, no se pueden descartar, don Edwin. Indudablemente que no se pueden descartar. Si la Junta Directiva entiende, como entendió el problema que estaba sucediendo en el Hospital México, ahí tuvimos a Mario y tuvimos otro miembro de Junta Directiva, si entienden eso, que hay que ir a conversar con los trabajadores para juntos, con los trabajadores y con la ciudadanía, resolver los problemas que tiene esta institución, tenga por seguro usted que no vamos a tener más conflictos. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Mario de Bandas de la Caja, a don Edwin Solano de la Unión Médica y al doctor Alexis Castillo del Colegio de Médicos. Vamos a una pausa, ya venimos con más.